clase del catecismo, debemos de entender que el estudio del catecismo no es algo que la iglesia tiene como extra, como algo de que nosotros decimos como iglesia que debemos de creer, sino es lo que debemos de creer porque es lo que está escrito, hermanos. Aquí no estamos dando algo que digamos, es que nuestra iglesia cree esto porque nosotros decimos esto. No, nosotros creemos en esto, ¿por qué? Porque escrito está. Por eso cada que se da un estudio de un punto, lo damos conforme a citas bíblicas, hermanos. No lo que el hermano diga o lo que nosotros pensamos, sino como escrito está. Lo vimos la semana pasada con el hermano, que Dios hizo ¿qué? La creación, ¿verdad, hermanos? En la pregunta anterior, ¿qué es la obra de la creación? Y nosotros lo vemos claramente en Génesis, que Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra, hermano. ¿Sí? La respuesta era que la obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada. Él fue el que las creó por la palabra de su poder, hermanos. Por la palabra de su poder en el lapso de 6 días. Y todas muy buenas. Amén, hermanos. Y hoy vamos a ver cómo creó Dios al hombre. También lo vemos en Génesis, hermano, que Dios fue el que creó al hombre. ¿Sí, mis hermanos? ¿Y cómo fue que creó Dios al hombre? Dice, Dios creó al hombre varón y hembra, a su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre las criaturas, hermanos. Y lo vemos también claramente en Génesis 2:7, hermanos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No es que vengamos del mono como mucha gente piensa, no, hermanos. Dios nos creó. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio. La pregunta que sigue es: ¿hubo hombres antes que Adán? No, hermanos. Adán fue el primer hombre porque Dios lo creó, mis hermanos. Y lo podemos ver claramente en 1 Corintios 15:45. Él fue el primer hombre. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, mis hermanos. Es el único ser que Dios primeramente creó después de haber hecho la creación, mis hermanos. Muchas personas dicen, entonces nosotros podemos imaginar muchas cosas, pero nosotros no nos llevamos con imaginaciones, sino como, hermanos, como escrito está, mis hermanos. Tenemos que guiarnos a lo que escrito está, porque nosotros le creemos ¿a quién? A Dios. Amén, mis hermanos. Por lo tanto, ¿provienen todos los hombres de Adán? Sí, claramente lo dice en Hechos. De una sangre Él ha hecho todo el linaje de los hombres. Amén, mis hermanos. Algo bien importante, mis hermanos, cuando estaba estudiando esto, verdaderamente entendemos que todos venimos de una misma sangre. Nosotros tenemos que predicarles el evangelio a toda criatura, hermanos, porque son de nuestra propia sangre. Debemos de tener ese entendimiento. Vemos que allá afuera mucha gente se aborrece, se odia, se mata, y son de una misma sangre. Eso de verdad que si lo entendiéramos, hermanos, este mundo sería de verdad cada vez mejor. Y por eso tenemos que ir a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que puedan ver que todos fuimos creados por Él y venimos de una misma sangre. Eso es bien importante, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Dice, ¿y la existencia de Adán proviene de Dios? Sí, lo vimos que Él lo creó, ¿verdad? Y lo podemos ver claramente. En Lucas vemos que el linaje de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 3:38 dice, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. No, perdón, hermanos, me brinqué. Era hijo de Enoc, hijo de Set, hijo de Dios. Amén, mis hermanos. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿creó Dios al hombre varón y hembra? Sí. Y lo podemos ver en Génesis 5:2, hermanos. Varón y hembra los creó. ¿Hubo alguna diferencia en la forma que fueron creados? Sí.
Y en 1 de Corintios 11:8 dice: porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿Hubo alguna diferencia en el orden en que fueron creados? Sí. Porque Adán fue creado primero, después de Eva. 1 de Corintios 2:13. ¿Y hubo alguna diferencia en el propósito por lo que fueron creados? Sí. Lo vemos en 1 de Corintios 11:9. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Hermanos, en estos versículos verdaderamente tenemos que tener un entendimiento que Dios creó primeramente al hombre. Hoy en la mañana en la oración, nuestra hermana oró, Zaira, que nos tenemos que sujetar, hermanos. Nosotros como varones a Dios, las mujeres a los maridos y los hijos a los padres. Con ese entendimiento, hermanos, Dios es el orden que ha puesto, hermano, no es de que uno lo haga. Y tenemos que hacerlo entendiendo, mis hermanos, primeramente nosotros como varones, que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y no nada más de lo que les damos, que Él nos provee, hermanos, como es el alimento, no, sino que cuánto le has estado enseñando a tu esposa y a tus hijos de mí. Hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande, y esposas también tienen que sujetarse a sus maridos y también tienen la responsabilidad de enseñarle la palabra a sus hijos, mis hermanas. De verdad, porque muchas veces creemos que esa es responsabilidad de otras personas, y no, hermanos, Dios nos puso ese orden a todos. Y hijos, sujétense a sus padres. Sabemos que es difícil, que es imposible para alguien que no ha nacido de nuevo, pero nosotros, hermanos, como creyentes tenemos que predicarles el Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Amén. Nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, hermanos. De verdad que no tenemos que obligarlas a que se sujeten a nosotros. Esto es un orden que Dios puso y que cada quien tiene que ocupar su rol. Amén. Amén, mis hermanos. Es bien importante tener ese orden en nosotros, en nuestras familias, y entendiendo que no es algo que los hombres pusimos, es algo que Dios manda. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a continuar. ¿Fue hecho el hombre a imagen de Dios? Sí, amén. Dice Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. ¿Consistió esa imagen en conocimiento? Sí. Amén. Y lo podemos ver en Colosenses 3:10. Porque somos renovados hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. La siguiente pregunta nos dice: ¿consistió esa imagen en justicia y santidad? Sí. Y lo podemos ver en Efesios 4:24. Porque el nuevo hombre, al cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Y consistió esa imagen en autoridad y gobierno? Sí. Y lo podemos ver en Salmos 8:6. Porque todo lo ha puesto bajo sus pies. La siguiente pregunta es: ¿era este estado del hombre muy glorioso? Sí, amén. Lo coronó de gloria y majestad, dice Salmo 8:5. Pero ahora vamos a ver la pregunta que sigue. ¿Pero era este estado permanente? No. ¿Por qué, hermanos? Por la caída del hombre. Por eso fue que el ser humano fue creado a imagen de semejanza de Dios, mis hermanos, pero por el pecado que entró por un hombre, que fue Adán, todos pecamos, mis hermanos. Pero ahora nosotros, mis hermanos, debemos de entender de verdad que es glorioso que ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos salvos. Amén. Que Él vino a vivir esa vida perfecta que ningún ser humano podía,
y a morir en esa cruz por nuestros pecados. Y ahora nosotros, los creyentes, hermanos, queremos hacer su voluntad. Sabemos que no lo hacemos perfectamente, pero sí sinceramente. Y por eso le damos toda la gloria. Dice la palabra de Dios que el que sea santo se santifique cada día más. Queremos hacer su voluntad y que cada día tenemos ese anhelo a hacer más como Él y menos como nosotros, mis hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé esa sabiduría, que nos fortalezca en ser cada vez más como Él, en crecer, mis hermanos, y que todo lo que hagamos, mis hermanos, sea para su gloria. Entendiendo que verdaderamente, mis hermanos, ahora podemos ver a través de su palabra que los hombres fuimos creados para su gloria. Lo dice Efesios, que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, mis hermanos, para alabarle, para exaltarle. Él nos salvó, ¿por qué? Por el puro afecto de su voluntad para su gloria. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios, mis hermanos.